Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque vamos a desgranar uno de los temas que tiene a las redes sociales completamente revolucionadas, un torbellino de especulaciones y atención mediática, el escándalo amoroso de Mert y Afra. Si han oído bien y si han estado navegando por Instagram, X o incluso TikTok, es muy probable que este nombre les suene. Nosotros vamos a poner orden en todo este revuelo, analizando qué está pasando, cómo ha llegado a este punto y qué implicaciones tiene para sus fans y para el mundo del entretenimiento. Así que si les gustan las historias que dan que hablar, si quieren estar al día de los últimos acontecimientos en el mundo de las celebridades y si disfrutan de un buen análisis sin pelos en la lengua, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, vayamos directo al grano. El título lo dice todo: escándalo amoroso de Mert y Afra, redes sociales en vilo. Para quienes no estén familiarizados, Mert y Afra son dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento, particularmente en Turquía, pero con una proyección internacional cada vez mayor gracias a las plataformas digitales. Ambos son figuras públicas con carreras sólidas y una base de seguidores leal y apasionada. Lo que normalmente sería un tema de interés general sobre sus proyectos profesionales, ha dado un giro inesperado y, para muchos, dramático al enfocarse en su vida personal y, específicamente, en un supuesto escándalo amoroso. Pero, ¿qué entendemos por escándalo amoroso en este contexto? No se trata de un simple rumor de relación, sino de algo que ha explotado, que ha generado debate, controversia y, sobre todo, una avalancha de reacciones en línea. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de esta noticia, actuando tanto como altavoz como campo de batalla para las opiniones y las filtraciones. Hemos visto cómo los hashtags relacionados con Mert y Afra se han disparado, cómo los fans se han dividido en bandos, y cómo los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, han recogido cada detalle, cada foto, cada comentario para alimentar la conversación. Para entender la magnitud de este asunto, es crucial conocer un poco el contexto. Mert y Afra en su momento han sido el foco de muchísimas atenciones mediáticas. Sus carreras, a menudo entrelazadas por proyectos o por simplemente ser figuras populares del mismo círculo, han generado siempre un gran interés. Cuando se rumoreó o se confirmó una relación entre ellos, fue una noticia de portada, celebrada por muchos de sus seguidores que los veían como una pareja ideal. Sin embargo, la dinámica de las relaciones públicas, especialmente en la era digital, es volátil. Un momento de idilio público puede transformarse, con la misma rapidez, en un tema de escrutinio intenso y, si las cosas van mal, en un verdadero escándalo. Y es ahí donde entramos nosotros. ¿Qué ha sucedido exactamente para que su relación, o la percepción de ella, se convierta en un escándalo? Las primeras chispas saltaron, según se rumorea y se comenta en los foros y las redes, hace unos meses. Al principio eran comentarios sutiles, miradas en eventos, interacciones que los fans más observadores detectaron. Luego las cosas parecieron solidificarse, e incluso se publicaron fotos juntos que, si bien no confirmaban nada explícitamente, alimentaban las especulaciones. Pero la verdadera explosión llegó cuando empezaron a surgir los primeros indicios de problemas. Hemos sido testigos de cómo, en un lapso de tiempo relativamente corto, la narrativa ha cambiado drásticamente. De la pareja del momento a una potencial crisis, y de ahí a lo que muchos ya están calificando como un verdadero drama. La naturaleza exacta de este escándalo es lo que mantiene a todos pegados a sus pantallas. ¿Se trata de una infidelidad? ¿Un desacuerdo público? ¿Filtraciones de conversaciones privadas? ¿O quizás una serie de eventos que, combinados, han creado una tormenta perfecta? Los rumores son muchos y variados. Algunas fuentes apuntan a supuestas indiscreciones por parte de Mert, mientras que otras sugieren que Afra ha sido la protagonista de algún incidente controvertido. También están aquellos que defienden a ambos, culpando a la presión mediática o a terceros por inventar o exagerar la situación. Lo cierto es que la falta de información oficial y las continuas filtraciones fragmentadas han convertido este tema en un verdadero rompecabezas, donde cada pieza de información es analizada al microscopio. Las redes sociales, como decíamos, son el epicentro. En X los hashtags como #MertAfraDrama, #escándalo Mert-Afra, o simplemente sus nombres, han dominado las tendencias durante días. Los fans se dividen,
los que apoyan incondicionalmente a Mert, los que defienden a Afra, y un grupo considerable que se dedica a especular y a difundir cada nueva información, sin importar su veracidad. Hemos visto memes, hilos de análisis exhaustivos, y hasta teorías conspirativas, sobre lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras. Instagram, por su parte, se ha llenado de indirectas, posts crípticos de cuentas de chismes, y análisis de las últimas publicaciones de Mert y Afra. Cada foto, cada story, es escrutada en busca de señales, de dobles sentidos, de pistas sobre su estado emocional o sentimental. Los comentarios en sus publicaciones oficiales se han vuelto un campo de batalla, donde los fans debaten apasionadamente, a menudo con un lenguaje poco amable, sobre quién tiene la culpa o qué está pasando realmente. Y no podemos olvidar TikTok. Esta plataforma, conocida por su viralidad y su capacidad para crear tendencias de la noche a la mañana, ha sido un caldo de cultivo para resúmenes rápidos, dramatizaciones y análisis breves de la situación. Los creadores de contenido se han sumado al carro, presentando sus propias versiones de los hechos, a menudo basándose en rumores o en lo que consideran lógica de la situación. Esto ha llevado a una rápida diseminación de información, pero también a una gran cantidad de desinformación y a la creación de narrativas que no necesariamente se corresponden con la realidad. Lo interesante de este escándalo es la forma en que pone de manifiesto la relación simbiótica y a menudo tóxica entre las celebridades y sus audiencias en línea. Por un lado, Mert y Afra, como figuras públicas, están acostumbrados a ser el centro de atención. Pero cuando esa atención se torna negativa, y se enfoca en aspectos tan íntimos de sus vidas, la presión puede ser insoportable. Por otro lado, los fans que se sienten emocionalmente conectados con sus ídolos, a menudo sienten la necesidad de tomar partido, de defenderlos, o de incluso buscar justicia en su nombre, aunque sea a través de debates en línea. Los medios de comunicación, por supuesto, juegan un papel crucial en amplificar todo esto. No se trata solo de informar, sino de generar clics y de mantener el interés del público. Por lo tanto, es común que se exageren los detalles, se especule libremente y se presenten las versiones más sensacionalistas de los hechos. Esto, a su vez, alimenta la conversación en redes sociales, creando un ciclo continuo de atención y reacción. Analicemos un poco las posibles causas y las implicaciones de este escándalo. Si hablamos de infidelidad, las repercusiones para ambos serían considerables. Para Mert, podría afectar su imagen pública y la confianza de sus seguidores. Para Afra podría ser un golpe emocional y profesional, especialmente si se siente traicionada o humillada. Si el problema radica en un desacuerdo público o una ruptura poco amistosa, la forma en que manejen la situación será clave para su imagen a largo plazo. La discreción, la madurez y la comunicación clara, aunque difíciles en medio de un huracán mediático, serían las herramientas más efectivas. Otro aspecto a considerar es el papel de los amigos y el entorno cercano. En estos casos, a menudo hay filtraciones intencionadas o accidentales por parte de personas del círculo íntimo, ya sea por lealtad a uno de los implicados o por algún otro motivo. Esto añade capas de complejidad y de drama a la historia, y dificulta aún más la labor de discernir la verdad. Las redes sociales, a pesar de ser el escenario principal de este escándalo, también pueden ser la vía para una posible reconciliación o una aclaración. A veces una publicación bien intencionada, un comunicado oficial, o incluso un gesto público de unidad, pueden calmar las aguas y redirigir la narrativa. Sin embargo, una vez que el escándalo ha escalado, la recuperación de la reputación y la confianza puede ser un proceso largo y arduo. Es importante recordar que detrás de los nombres y los titulares hay personas con sentimientos que están pasando por un momento difícil. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber qué sucede, es fundamental mantener un mínimo de respeto y evitar caer en el linchamiento digital o en la propagación de rumores infundados. La línea entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad es muy fina, y es algo que como espectadores debemos considerar. Nosotros, en este canal, siempre buscamos ofrecerles una perspectiva equilibrada y analítica. En el caso del escándalo de Mert y Afra, hemos intentado recopilar las informaciones más relevantes, identificar los puntos de mayor controversia y ofrecerles un panorama general de cómo este tema ha impactado en las redes sociales. Hemos visto cómo la especulación florece en ausencia de hechos concretos, y cómo los fans se involucran de manera emocional en vidas que, en última instancia, son privadas. En resumen, lo que comenzó como una potencial relación idílica entre dos estrellas populares, se ha transformado en un complejo y público escándalo amoroso que ha capturado la atención.
Ción de las redes sociales a nivel mundial. Las especulaciones sobre infidelidades, rupturas y dramas personales han dominado las conversaciones en línea, dividiendo a los fans y alimentando la voracidad de los medios de comunicación. La forma en que Mert y Afra manejen esta crisis, y la transparencia que puedan ofrecer, definirán en gran medida el futuro de sus carreras y de su relación con el público. Ha sido un análisis intenso, ¿verdad? Esperamos que este vídeo les haya servido para entender mejor la magnitud de este escándalo amoroso y su impacto en el universo digital. Queremos saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que se ha exagerado? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente está pasando? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo análisis sobre los temas más candentes del mundo del entretenimiento y las redes sociales, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo o compartirlo con sus amigos que también podrían estar interesados. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.